Voz de la Patria Grande. Maternidad subrogada es el término que se utiliza ahora de manera dulcificada, de manera eufemística, de manera que suene bien, para definir lo que se ha conocido siempre como vientres de alquiler. Es decir, el hecho de que se alquila a una mujer para que quede embarazada, para que dé a luz una criatura y para que esa criatura pase a manos de aquellos que la han contratado para quedarse embarazada. Los vientres de alquiler llevan siendo objeto de una discusión, yo diría que muy cálida y muy negativa en términos generales en Europa desde hace décadas, y ha sido negativa porque efectivamente se consideraba inmoral reducir a una mujer al papel de mera paridora, es decir, como si fuera un pajarito que nos va a dar otros pajaritos o una vaca que nos va a dar un ternerito. Estamos hablando de seres humanos y no de animales. Y porque además planteaba problemas muy serios, como era el hecho de que en un momento determinado ese vientre de alquiler, que al final no es un animal, sino que es un ser humano, pues cuando tenía que separarse de su hijo, efectivamente muchas veces tenía una reacción maternal y no quería separarse de la criatura, no quería entregarla como si fuera la propiedad de aquellos que la habían pagado. Esto ha hecho que durante décadas la idea de los vientres de alquiler, que ahora con cierta elegancia se llama la maternidad subrogada, quedara fuera de cualquier posibilidad de legislación, por ejemplo, en el caso de la Unión Europea o en el caso de Estados Unidos. Si esto vuelve a aflorar, si esto vuelve a salir a la luz, si esto vuelve a producirse, ha sido sobre todo a consecuencia de la aparición de la ideología de género y del enorme peso que dentro de la ideología de género tiene el colectivo homosexual o LGTB o como se le quiera denominar. Las uniones homosexuales, por definición, son uniones estériles. El género humano se reproduce solo heterosexualmente y, por lo tanto, el gran problema que pueden tener parejas de homosexuales, sobre todo homosexuales varones, es que no pueden tener hijos y, por lo tanto, los compran, contratan un vientre de alquiler. Yo, de hecho, los únicos casos que he conocido de maternidad subrogada de manera totalmente directa, de vientres de alquiler de manera directa, ha sido precisamente parejas homosexuales, porque en el caso de parejas heterosexuales normales que de pronto pues quizá tenían una incapacidad física para tener hijos, un problema de esterilidad y deseaban tener algún niño, pues lo adoptaban y punto. No contrataban a una señora para que sufriera un embarazo a lo largo de 9 meses y después quedarse con esa criatura. De manera que es un problema, insisto, muy serio, que es visto en términos muy negativos desde hace décadas y que solo en los últimos tiempos y sobre todo por presiones del lobby LGTB, pues se está volviendo a empujar en la esperanza de que se acabe legalizando lo que no es nada más que el alquiler de una mujer y la compra de una criatura. Así es, doctor. Justamente como usted ha dicho, parejas de homosexuales, en nuestro país hay un caso que está sonando, que es el caso del señor Ricardo Morán, que adoptó a 2 niños, bueno, fueron gemelos, y ahora exige al país que se le pueda dar los derechos. Tienen nacionalidad estadounidense, pero sin embargo también quieren reconocerlo aquí en nuestro país cuando la norma no está vigente. Y él está hace 4 años, los niños ya tienen 4 años y sigue en esa pelea, ¿no? ¿Cuál es su opinión en ese caso sobre este caso en particular? Bueno, vamos a ver, hay una cuestión que yo creo que es importante que la gente que esté viendo este programa sea consciente de ella, y es que todo este tipo de legislaciones, luego vamos a hablar también del aborto, pero todo este tipo de legislaciones son legislaciones que no están pensadas en beneficio del bien común, que no están pensadas en beneficio de la sociedad, que no están pensadas en beneficio de la nación. Están pensadas sobre todo para beneficio de determinados lobbies, a pesar del enorme poder y de las enormes cantidades de dinero que manejan esos lobbies. Es muy difícil provocar un cambio legal sobre algo que la mayoría de la gente no ve.
Y por lo tanto, lo que se hace en esos casos es que se escoge una situación que pueda mover a compasión o que pueda emocionar o que pueda ablandar a la población de tal manera que se impulse una legislación que es muy negativa, que es solo en beneficio de unos pocos y que daña enormemente a la sociedad. Esto está más que testado. Es decir, cualquiera que se haya molestado en ver las instrucciones que daba George Soros a ese gran lobby que es la Open Society, una de sus grandes fundaciones, él explica cómo para provocar cambios legislativos lo que hay que escoger es una situación muy dramática, esa situación dramática darle una enorme resonancia para involucrar sentimentalmente a la sociedad y aprovechando esa manipulación de la sociedad impulsar una legislación que la sociedad por sí misma jamás pediría, jamás reclamaría porque no la necesita. Y eso es algo que ahora mismo en Perú está sucediendo con la maternidad subrogada, pero que está pasando también con el aborto. Y esto es muy importante que la gente lo sepa. Es decir, lo que no puede ser es que se dejen manipular de una manera absolutamente burda y bochornosa para que al final en el país, en contra de los intereses de la comunidad y en contra de los intereses de la nación, se avance una legislación que es abiertamente dañina. Y supongo que es un tema que luego al hablar del aborto vamos a poder ampliar más. ¿Y cómo ve en ese caso el otro sector, ¿no? El sector de las mujeres que deciden ser autónomas de su cuerpo? Están haciendo lo que disponen con su cuerpo a hacer. Dice que es su derecho, que ellas están haciendo un bien para la sociedad. ¿Cuál sería su punto de vista sobre ellas también? El problema es que aquí en juego no solo está el cuerpo de la mujer, es decir, si una señora en un momento determinado decide tatuarse todo el cuerpo de verde, pues a lo mejor está espantosa, pero ya está en su derecho de ir así, en última instancia es ella sola. Cuando se está hablando de otra vida, ya no estamos hablando solo de la mujer. Y tengo que decir que en términos generales las legislaciones de todo el mundo le reconocen derechos a ese feto. Hay una figura que es conocida en el derecho civil, que es la figura del nasciturus, el que ha de nacer, que viene desde el derecho romano. Es decir, incluso un derecho como el derecho romano, que luego podía ser un derecho muy duro con las niñas, o que, por ejemplo, podía considerar que abandonar un hijo pues era algo totalmente permisible, etcétera, etcétera. Sin embargo, tenía muy claro que ese ser que estaba dentro de una mujer era un ser humano, no era, como se oye en muchas ocasiones, no es humano. Bueno, si no es humano, ¿qué es? Animal, vegetal o mineral. Es decir, eso es algo absolutamente disparatado y por lo tanto, como era un ser humano que en un momento determinado sería independiente, esos derechos había que protegerlos. Y esto es algo común a todas las legislaciones de todos los tiempos y todas las situaciones. Ha sido solo en el momento en el que se ha decidido que el aborto es una manera maravillosa de controlar el crecimiento de la población cuando esto se disfraza como derecho de la mujer. Y de hecho esto llega hasta tal punto que incluso el término aborto cada vez se utiliza menos, lo suelen utilizar los contrarios al aborto, pero los partidarios del aborto lo llaman derechos sexuales y reproductivos, lo cual es, de nuevo, un engaño flagrante y descarado. Es decir, ¿cómo va a ser un derecho reproductivo acabar con una vida que surge precisamente del acto de la reproducción? Es algo absolutamente absurdo. Eso es como hablar del derecho a la vida de aquella persona a la que van a sentar en la silla eléctrica. O sea, es algo absolutamente contradictorio. Pero detrás de esto se mueven lobbies que son enormemente relevantes y se mueve uno de los grandes objetivos de la agenda globalista, que es la limitación de la población, porque de la manera más falsa posible han llegado a la conclusión de que de este planeta tienen que desaparecer miles de millones
millones de personas. Y lo vamos a conseguir en parte impulsando el aborto, en parte mediante la eutanasia, que va a eliminar a millones de ancianos o personas que están enfermas, y en parte mediante el impulso de la homosexualidad, que de por sí es estéril y por lo tanto no se multiplica, y esto es muy claro. En el caso de un país como Perú, esto es muy grave, porque Perú ya ha sufrido en el pasado los efectos de una política de control de la población dictada desde fuera. Recordemos que en Perú ha habido casos en que se esterilizaba a los indígenas, por supuesto sin decirles ni una palabra de que los iban a esterilizar, y no los esterilizaban por el hecho de que así iban a ser más felices o los iban a integrar mejor en la sociedad, etcétera, sino porque habían decidido exterminarlos. Y como a estas alturas el exterminio directo no está bien visto y se acaba descubriendo, pues entonces utilizamos mecanismos indirectos de exterminio, uno de los cuales es la esterilización y el otro es el aborto. ¿Hasta qué punto esto es eficaz? Pues miren ustedes, desde que el aborto se empezó a legalizar en los años 70, se calcula que se han exterminado 1.400 millones de vidas humanas. Esa es toda la población de la República Popular China. Es una cifra tremenda. Me vas a permitir, Katy, que te dé otro dato más. Solamente en Estados Unidos, desde los años 70 hasta el día de hoy, han muerto en los abortorios 18 millones de niños negros. Es decir, todo el mundo sabe que murieron aproximadamente 6 millones de judíos en el Holocausto en toda Europa, y hay novelas, hay películas, hay series, hay documentales, hay libros, un montón. Eso lo ha oído casi todo el mundo. Pero de una cifra que es más del triple, solo de negros y solo en Estados Unidos, nadie habla nada. De manera que esto da idea de la magnitud de lo que significa. Yo recuerdo cuando finalmente se consiguió legalizar el aborto en Argentina, que el ministro de Sanidad salió diciendo que, hombre, no se podía admitir que el feto era humano, porque claro, si se admitía que el feto era humano, lo que sucedía con el aborto era que era el mayor genocidio de la historia de la humanidad. Y a continuación añadía, y eso no puede ser así porque sucede en las democracias. Como si al parecer el simple hecho de que la gente vote cada 4 o 5 años evita que se cometan grandes atrocidades en democracias. Bueno, pues ha habido democracias que han lanzado la bomba atómica, hay democracias que tienen laboratorios de armas bioquímicas de destrucción masiva, hay democracias que han invadido y arrasado países sin ninguna legitimidad. Hay democracias donde la gente, por supuesto, se va a la cama sin cenar y está en situaciones de inmensa pobreza y de inmensa miseria. El hecho de que un régimen sea más o menos democrático no garantiza ni de lejos la moralidad de sus acciones. Y como lamentablemente el feto es humano, tenemos que reconocer que vivimos desde hace décadas el genocidio más espantoso y más masivo de la historia de la humanidad, que incluso se ha dado en democracias. Eso tiene consecuencias terribles de carácter psicológico, y además es algo que lógicamente al cabo de unos años empiezas a recoger los frutos. Es decir, de pronto la criatura más tarde o más temprano se entera. Si esto es traumático en muchas ocasiones en niños adoptados que han crecido en un ambiente normal de un padre y una madre, quizá incluso con otros niños, y eso es algo que puede generar un trauma, pues imaginémonos lo que puede ser cuando lo que te encuentras es que creces criado por 2 supuestas mamás o 2 supuestos papás, y se da la circunstancia, además, de que de pronto descubres que tu mamá fue una señora a la que pagaron para darte a luz y que luego se desentendió de ti. O sea, las consecuencias psicológicas de eso son tremendas. También son terribles las realidades en que pueden vivir estos niños, porque claro, todo el mundo piensa,
Hombre, no es lo ideal que no tenga un papá y una mamá, pero tiene dos papás, dos mamás, puede ser muy feliz. Bueno, yo quiero recordar el caso en Argentina reciente de ese niño que vivía con dos mamás, con la mamá y con la amante de la mamá, y al niño lo torturaron salvajemente, lo violaron y lo asesinaron de una manera espantosa. Y por supuesto, como ahí la idea era que no se sacaran malas conclusiones sobre las parejas homosexuales, pues a nadie se le ocurrió decir, pues no vamos a tolerar las parejas homosexuales, a nadie se le ocurrió decir vamos a derogar la ley de matrimonio homosexual de Cristina Kirchner. No, los medios de comunicación pasaron lo más rápido posible sobre aquel drama y nadie sacó consecuencias. Pero cuando lo que se quiere es impulsar otro tipo de leyes que van a ir en contra de la sociedad y que además la van a colocar en una situación terrible, entonces, por supuesto, vamos a la lágrima fácil, a angustiar a la gente, a que piensen en el drama y a que no puedan reflexionar con racionalidad y con sentido común sobre el problema. ¿Cómo debería de actuar esas personas cristianas, conservadoras o incluso católicos o toda persona que está a favor de la vida, de lo natural? Vamos a ver, es que este es un problema que va más allá de que una persona tenga o no tenga ideas religiosas. Y a mí esto me parece muy importante. Yo comprendo que lógicamente los cristianos se movilicen, esto parece natural, pero esta es una cuestión que va más allá de eso. Vamos a ver, primero, la protección de los niños es algo que debe preocupar a cualquier sociedad, aunque sean budistas, es decir, es indiferente la cosmovisión espiritual que pueda tener, porque evidentemente hay que proteger a los niños. Y una sociedad que no protege a sus niños es una sociedad que está condenada a desaparecer y que se lo merece además, porque no está defendiendo a los más débiles, a los más desprotegidos, a los más necesitados de cobertura. Eso por un lado. Pero luego hay otro aspecto que a mí me parece muy importante. La agenda globalista tiene como finalidad que todas las naciones acaben siendo simplemente colonias, protectorados de un grupo pequeño de oligarcas que van a saquear impunemente esas naciones. Y en medio de esa situación, esto aplica a cualquier nacional de un país, sea de izquierda, sea de derecha, sea de centro o sea apolítico. La libertad, la independencia, la soberanía del Perú afecta a todos los peruanos, crean en Dios o no crean en Dios, sean de izquierdas o sean de derechas, sean conservadores o se consideren progresistas. La independencia, la soberanía y la libertad del Perú les afecta a todos. Y si a través de este tipo de medidas finalmente Perú se convierte en una colonia o en un protectorado que va camino de ello, esto les va a afectar a todos, crean o no crean en Dios, tengan una posición política o tengan la posición política opuesta. Porque la idea es bastante clara, es decir, primero, nosotros vamos a imponer a ese país, que puede ser el Perú, pero puede ser México, pero puede ser Finlandia, da lo mismo, a ese país le vamos a cambiar su derecho interno. Y se lo vamos a cambiar de una manera que destruya a la familia, porque efectivamente la familia es la última trinchera, el último muro detrás del que se parapeta cualquier ser humano. Es decir, la familia es una institución natural que por supuesto aparece antes de los estados, de los reinos, de los imperios y de cualquier otra cosa que conozcamos, y es lo único que se mantiene en las grandes catástrofes. Es decir, si ahora se diera la desgracia de que Perú entrara en un proceso revolucionario, de que otra nación invadiera el Perú, de que estallara una guerra civil, etcétera, lo único que encontraría el peruano de a pie para mantenerse en medio de una catástrofe nacional sería el apoyo de su familia. Por lo tanto, si destruimos la familia, lo que sucede es que esa persona es un átomo perdido, totalmente a merced y a capricho de lo que quieran esas oligarquías internacionales, esas oligarquías globalistas. Ese es el primer aspecto. Pero no solamente es que vamos a cambiar su derecho interno, es que vamos a evitar que crezca.
Perú no se va a poder desarrollar demográficamente porque vamos a impedir el crecimiento y vamos a intentar reducir a la población. Después del impulso del aborto y de la agenda homosexual, viene la ley de eutanasia. Y ustedes van a ver a muy poco tardar cómo van a querer exterminar a sus ancianos. Y además les van a decir que van a intentar exterminar a los ancianos para que tengan el derecho a una muerte digna. Y como queremos que tengan un derecho a la muerte digna, los exterminamos. De la misma manera que cuando hablamos de derechos reproductivos, lo que queremos es evitar la reproducción. Esto es el colmo del cinismo, pero eso no van a tardar a verlo en el Perú. Y hay una tercera fase. Una vez que cambiamos las leyes de ustedes, una vez que controlamos su población, lo que vamos a hacer a continuación es robarles todavía más a manos llenas lo que tienen ustedes. Nosotros no estamos dispuestos a que las riquezas del Perú o las riquezas de Colombia o las riquezas del Brasil estén en manos y reviertan en favor de los ciudadanos de esos países. Les vamos a robar. Y les vamos a robar de una manera absolutamente sencilla. Y además les vamos a reducir a una pobreza de la cual ustedes no van a poder salir y eso nos va a permitir robarlos con más facilidad. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional se descuelga hace no tanto diciendo que Hispanoamérica no va a tener industria en este siglo XXI. Y uno dice, pero bueno, ¿y por qué quiere usted condenar al subdesarrollo a México, a Perú, a Brasil, a Colombia, etcétera, que son países que se podrían desarrollar enormemente? A lo mejor no sería el caso de una Honduras, de una Guatemala, de un Salvador, que son países más pequeñitos, con menos riqueza. Pero claro, pensemos en el caso del Perú, del Brasil, de Argentina. ¿Por qué los quiere usted condenar a eso? Pues muy sencillo, porque si se desarrollan van a ser independientes. Y a nosotros nos interesa un Perú miserable al que le podamos robar y llevarnos su litio y llevarnos todo lo que podamos. En un saqueo que, bueno, puede dejar el de los españoles de hace siglos convertido en una excursión de niñas comparado con lo que le puede suceder al Perú y al resto de Hispanoamérica. ¿Y cómo convences al resto de Hispanoamérica para que no se desarrolle industrialmente? Pues muy sencillo, hablamos del cambio climático. Es que si ustedes se desarrollan van a calentar el planeta. De modo que ya saben ustedes, peruanos, bolivianos, argentinos, mexicanos, ustedes no van a tener industria. Bueno, y China e India, ustedes no se preocupen de China e India, ustedes se quedan sin industria. Y claro, cuando uno ve este panorama, el panorama es inquietante. Y por eso esto aplica a las izquierdas, a las derechas, a los conservadores, a los progresistas, a todo el mundo, a cualquier peruano que ame a su país le afecta esto. Van a intentar evitar que crezcan demográficamente. Los van a esterilizar en cuanto a ese crecimiento demográfico. No les van a permitir desarrollarse económicamente y la finalidad es finalmente poder expoliarlos y robarlos con toda la impunidad del mundo. Ya está probado y está testado, no es algo nuevo. Vamos a ver, primera ley de eutanasia. La primera ley de eutanasia se aprueba al poco de llegar Hitler al poder. ¿Cómo convencemos a una población alemana que no era partidaria de la eutanasia de que efectivamente la eutanasia es maravillosa? Bueno, por un lado viene la propaganda en los medios, por otra buscamos un caso especialmente de estos que te parte el corazón. ¿Cómo va en los medios? En los medios se publican novelas, pero sobre todo se estrena una película que a mí me parece maravillosa cinematográficamente, pero que es veneno moralmente, que es una película que se llamaba Ich klage an, que sería algo así como Yo reclamo. Entonces es una historia que se te parte el corazón porque es un hombre que ama mucho a la mujer, pero la mujer es una mujer que tiene una enfermedad incurable y se va poniendo cada vez peor y entonces él, que no quiere ver a su mujer sufrir, la envenena. Y lo juzgan. Y cuando lo juzgan, pues él cuenta lo que quería su mujer, que no podía permitir su sufrimiento, etcétera, y al final le dice a los jueces y le dice a la gente que está en la sala: ¿ustedes qué hubieran hecho?
Entonces es una magnífica película de propaganda hecha por los nazis, que eran muy buenos cineastas, esto hay que reconocérselo, para crear la idea de la eutanasia. Eso va por ahí. Primero, son los medios. Hubieran utilizado series de televisión si hubieran existido en aquel entonces. Es verdad que tenían televisión en color y con ella proyectaron las Olimpiadas de Berlín, pero la televisión no estaba tan desarrollada y fue una película. ¿Cuál es el otro aspecto? Ahora buscamos un caso que se le parta el corazón a la gente. Y encuentran un pobre niño que es ciego, que es mudo, que es sordo, que apenas se puede mover, y entonces, pues claro, una criaturita así, ¿cómo la vas a hacer sufrir de manera indefinida? Lo mejor que se puede hacer con esta criaturita es darle muerte. Y entonces, antes de que hubiera una ley de eutanasia, el propio Hitler firma un decreto especial autorizando la muerte de este niño, eso sí, sin que le hagan sufrir. Le pusieron una inyección letal y se murió el angelito. Lo asesinaron al angelito. Esto es exactamente lo mismo que vemos continuamente. Cuando hace unos años le dieron el Oscar a la mejor película extranjera a una película española que se llamaba Mar Adentro, que era la historia de un tetrapléjico español que quería morirse, pues evidentemente no se lo dieron porque la película fuera nada del otro mundo. Era impulsar la idea de la eutanasia. Por cierto, hombre que hubo quien grabó la muerte y lo de la eutanasia como buena muerte dejó mucho que desear porque sufrió horriblemente mientras se moría. Tuvo una agonía espantosa el pobre. Y entonces esto es algo que seguimos provocando, es decir, sacamos a alguien en muy mala situación con la idea de que, bueno, así a la gente le partimos el corazón y lo legalizamos. ¿Qué pasa cuando llega esto? Pues que en el momento en el que tú legalizas la eutanasia, en Europa el primer país fue la católica Bélgica, la que lo legalizó, ya no tienes control sobre la eutanasia. La edad para matar a la gente, que supuestamente eran enfermos incurables y ancianos, ya se ha plantado en niños de 12 años. Es difícil que un niño con 12 años pida morir, solicite la eutanasia. Y nos hemos enterado de que la mayoría de los casos, primero, no solo es que las muertes no descendieron, las muertes se dispararon. Pero además, en la mayoría de los casos, quien acababa decidiendo matar a la persona era el médico o la enfermera. O incluso En los un hijos caso, que querían una herencia, ¿no? bueno, puede pasar. eso te puedo asegurar que eso es continuo. Eso es el pan nuestro de cada día. Es decir, los hijos pidiéndole al médico que mate al padre, entre otras cosas, porque así se quitan al viejo de encima. Eso a mí me cuentan médicos amigos en España, que eso es de todos los días. Y conozco médicos que han tenido enormes enfrentamientos con hijos diciéndole: mire usted, mi misión como médico es cuidar de su padre, no matarle. Y su padre no está para que lo maten. Su padre puede vivir perfectamente durante años, puede vivir además con una cierta calidad de vida a pesar de los años que tiene. Y un médico con mucha experiencia en este sentido, llegó a ser director de planta en el hospital más importante de España, me decía, dice, a mí lo que me asusta es que hay toda una generación de médicos jóvenes que han sido educados en la eutanasia. Estos no preguntan, matan. Una de las veces que a mí me ha tocado ir a los tribunales, que me han llevado a los tribunales, fue a causa de un médico sobre el que yo informé, junto a otros compañeros de profesión, que en uno de los hospitales de la provincia de Madrid, en España, había creado un grupo de médicos que encima se llamaban a sí mismos Sendero Luminoso, lo cual es bien significativo, que se daban a los enfermos y los mataban. Habían creado un sistema de cálculo que eran puntos. Entonces tú tenías una enfermedad crónica, tantos puntos. Tú tenías más de tantos años, tantos puntos. Y cuando el enfermo entraba en el hospital, muchas veces simplemente a la revisión trimestral o bimestral que tenía que ver, sumaban los puntos y si daban los puntos, lo asesinaban. Los sedaban y lo asesinaban. Y este médico y otros médicos se querellaron conmigo, me tuvieron embargado el apartamento en el que yo vivía 5 años, pero finalmente
a mí el juzgado de primera instancia me absolvió y el Tribunal Supremo de España me volvió a absolver porque no había dicho yo nada en mis programas de radio que fuera contra la verdad. Y esto es terrible. No estás hablando de un país del África Austral bajo una dictadura militar, estás hablando de una monarquía parlamentaria con un régimen que se supone que es democrático, como es el caso de España, que además es una de las primeras economías de la Unión Europea. Así Y es. sin embargo, en la misma capital, pues había gente que despachaba a los enfermos. La gente que está impulsando una ley de eutanasia no sabe la monstruosidad que está impulsando. Y esto no es un juicio moral desde una perspectiva cristiana. Esto es una descripción de hechos que le pueden afectar a cualquier persona. Así es. Y que piense cualquiera, el día de mañana, sea creyente o no sea creyente, esté en la izquierda o esté en la derecha, en fin, venga de Arequipa o venga de Lima, si le parece realmente una perspectiva aceptable el hecho de que llegue, por ejemplo, a los 65, a los 70 años, o que tenga una enfermedad crónica, como puede ser una diabetes, y que de pronto alguien decida, porque lleva una bata blanca, que lo va a matar, y que lo mata, y que lo mata. Es decir, en términos generales, el aborto es algo que repugna a la sensibilidad humana. No es por casualidad que en el juramento hipocrático que han jurado los médicos durante milenios y que ahora decidieron en muchos casos cambiar el contenido, aparecía la referencia a que un médico que no puede aprovechar el hecho de ser médico para acostarse con una paciente, que no puede engañar al paciente, entre las obligaciones del juramento hipocrático estaba la de no provocar abortos. Es decir, esto es algo común al género humano en cualquier cultura. La idea de destruir una vida humana es repugnante moralmente de por sí. ¿Qué sucede en el caso del aborto? Bueno, pues cuando se quiere forzar en sociedades que mayoritariamente son contrarias al aborto, lo que sucede es que de nuevo buscamos un caso que nos parta el corazón y que nos permita introducir en la legislación el aborto. Tengo que decir también, porque sería injusto si no lo dijera, que esto generalmente ha venido precedido por medidas de chantaje sobre ese país. En Argentina, el aborto seguramente no sería legal si no hubiera habido chantajes de poderes financieros y económicos, en el sentido de que no iban a refinanciar la deuda argentina. Y de hecho, entre la votación primera en el legislativo argentino que rechazó el aborto y la segunda que lo aprobó, hubo gente que cambió de voto y que en un momento de sinceridad dijo, bueno, yo he cambiado el voto porque es que si no la alternativa era el hundimiento de Argentina. Es decir, si ustedes no aceptan primero el matrimonio homosexual y después el aborto, pues los dejamos que se desplomen. Esto llega hasta tal punto que, por ejemplo, en otros países de los que no se habla nunca, pero que yo sigo de manera continua, porque me permite completar el fresco de lo que es el mundo en estos momentos, hace apenas unos meses, la administración Biden de Estados Unidos, la Unión Europea y la ONU lanzaron un ultimátum a las naciones de África diciéndoles que admitían toda la batería de leyes de la ideología de género, es decir, matrimonio homosexual, leyes trans y aborto, o iban a pasar mucho hambre porque no les iban a enviar ni un grano de trigo. Esto es un chantaje de una miseria moral que desde luego resulta muy difícil de superar. Ustedes no aprueban el aborto, no aprueban el matrimonio homosexual, no aprueban todo este tipo de basura, pues los vamos a machacar con el hambre. Van a ver ustedes cómo mueren de hambre millones de africanos. ¿Cuál fue la respuesta de las naciones africanas? Bueno, pues ya nos mandará alguien comida, porque nosotros no nos vamos a arrodillar ante sus imposiciones. Hace apenas unos días, en la reunión de San Petersburgo
En Rusia, del encuentro Rusia-África, Rusia se comprometió a que iba a mandar miles de toneladas de grano a los países africanos para que no pasaran hambre. Es decir, al final, efectivamente, siempre hay alguien que te va a vender comida, aunque la administración canallesca, Biden y la Unión Europea y la Organización de Naciones Unidas decidan romperte las piernas para que te rindas. Eso es lo mismo que está pasando ahora mismo con el aborto, pero el aborto siempre es un trauma. Así Es es. decir, no hay ninguna persona que te cuente que haya pasado por un aborto, que ha pasado por el aborto, igual que si la hubieran operado de apendicitis. O sea, eso no es verdad. El aborto siempre es un trauma. Si lo es con una mujer que es adulta, que no sabemos las razones que hay, y a pesar de eso es un trauma, imaginemos lo que eso significa para una niña de 11 años, a la que habría que evitar ese trauma como fuera, aunque lógicamente para los agendas globalistas la niña es absolutamente una oportunidad de oro. Yo he conocido a lo largo de mi vida a muchas mujeres que han abortado, a muchas. Y la experiencia que yo he tenido es que ninguna había terminado de superarlo. Es más, yo he vivido conversaciones en las que esa mujer empezaba jactándose de cómo había pasado por el aborto, de que no había sido nada, de que había sido una intervención sencilla, acababa llorando y diciendo que no terminaba de quitárselo, que no era racional, porque ella era la primera que tenía que reconocer que aquello no tenía importancia. Pero habían pasado años y a pesar de ser gente que no era creyente en general, aquello no lo habían superado. El aborto es un enorme trauma para cualquier mujer. Cargarle eso a una criatura, evidentemente es criminal. Se mire como se mire. Esta es la primera cuestión y esta es una cuestión tremendamente importante. Segundo, incluso aunque se quiera corregir un mal, no se puede hacer a costa de una vida humana. Sí. Es decir, la criatura que está en el vientre de esa madre, pues se puede pensar en darla en adopción después, en que la críe la familia de la niña. En fin, hay distintas soluciones y habría que ver cada caso. Pero evidentemente lo que no puede ser es educar a una sociedad en el sentido de que mis problemas individuales se arreglan eliminando una vida humana. Porque en el momento en el que una sociedad llega a ese punto, ha entrado en una deriva que puede ser verdaderamente pavorosa. Tercero, y esto a mí me parece muy importante, si hay un aspecto que tendría que resaltarse en este caso, no es el del aborto, sino el hecho de la impunidad de los abusos cometidos contra niños muchas veces en el seno de la familia. Ese es un problema mundial y por lo tanto no podemos dejar que la sociedad se sensibilice más frente a ello. Porque claro, el día que pretendamos que las relaciones sexuales con menores no sean delito, nos vamos a encontrar con una sociedad que ya está inmunizada contra esa propaganda y que va a reaccionar de una manera muy encrespada. Entonces, ese tema no lo toquemos. El tema del incesto, lo único que nos interesa es el embarazo, el sufrimiento previo de esa niña, el que eso sea una conducta que se da mucho, el que eso sea una auténtica plaga social en el Perú y fuera del Perú, eso no lo toquemos porque nosotros queremos apoderarnos sexualmente de esos niños. Y además ya hemos empezado a lanzar frases propagandísticas en este sentido que son falsas, pero que como toda la propaganda acaba engañando siempre a alguien. Entonces, cuando por ejemplo se quería legalizar el matrimonio homosexual, la frase era, pero si se quieren, usted no puede negar el amor. Claro, eso era una falacia, eso era una falsedad. Bueno, también pueden quererse dos hermanos y por eso no se casan. También puede darse el incesto entre padres e hijos y no hay ninguna legislación en el mundo que permita casarse una madre con su hijo o a un padre con su hija. Está prohibido, de modo que ese argumento de si se quieren es una estupidez, aunque hay que reconocer que puede ser efectivo. ¿Cuál va a ser el argumento ahora? Ya está siendo. ¿Quién puede adiestrar, educar mejor sexualmente a un niño que un adulto?
Pues esto puede sonar bien, pero es otra mentira colosal. Un niño, en su desarrollo físico y en su desarrollo psicológico, no tiene la menor necesidad de mantener relaciones sexuales con un degenerado adulto. Y un adulto que pretende mantener relaciones sexuales con un niño es un degenerado moral, posiblemente también psicológico, pero desde luego moral. Y esta es una cuestión muy obvia. Y cuando tú ves un caso, porque claro, no es igual ver el caso dentro del bosque, que es lo que está pasando con los peruanos en relación con la tragedia de esta niña, que verlo fuera. A veces los árboles no te dejan ver el bosque, como dice el hecho. Pero cuando tú lo ves desde fuera, lo ves en la distancia y ves los árboles, claro, percibes perfectamente el ejercicio criminal de manipulación de los sentimientos de la población peruana. La niña les importa un comino. Esa niña les trae sin cuidado. Les importa un comino los abusos sexuales de menores en el hogar y fuera del hogar. Lo que les importa es impulsar una ley de aborto que produzca una reducción drástica de la demografía del Perú. Y no hay más. Y es habitual en otros países. Y además tengo que decir que da muchísimo dinero. Voz de la Patria Grande.